Aquí vamos a hablar mucho de, sí, ustedes digamos que seguramente ya han notado que según el abordaje y según el profe y según el curso, hay como más distancia o menos distancia a tener una comprensión de la psicología como ciencia. Y algo característico dentro de nuestro gremio, para usar un término neutral, eh, es que hay muchos desacuerdos, hay muchas posturas. No es del todo así si uno se va como a otras disciplinas, ¿sí? Pero aquí entonces, pues, el abordaje que vamos a encontrar en métodos empírico-analíticos es muy de la psicología como ciencia. Claro, no como una ciencia eh, exacta o una ciencia como lo es una ciencia con las mismas características, la física. La gente de la psicología habla pues que es ciencia de la salud, ciencia social, ciencia natural, ciencia humana. Entonces al final uno no sabe, pero entonces ¿qué tipo de ciencia es? Y otros dirán, no, es que no es ciencia, es una disciplina. Otros de pronto van más lejos y dicen, no, pues es que la psicología y hacer clínica es un arte. Entonces ahí pues ya van como más lejos todavía. La psicología como ciencia define su objeto y adquiere sus conocimientos del mismo modo que lo hacen el resto de las disciplinas científicas, ¿sí? Esto realmente corresponde es como al surgimiento de cuando la psicología a finales del siglo XIX pues comenzó a desmarcarse de la filosofía y como a ya delimitar su objeto de estudio. En algún momento el objeto de estudio de la psicología pues fue la conciencia, ¿sí? Eh, ¿Y cómo se estudiaba esa conciencia? Pues de la misma forma como se estudia el objeto de estudio de otras, no sé, como se estudia la materia o la masa o la célula, bueno, objetos de estudio de otras disciplinas, de otras ciencias, ¿sí? Por medio del método científico. Objeto y método han variado a lo largo de la historia. Em, ¿qué, ¿Qué definiciones encuentran ustedes? ¿Qué objetos de estudio encuentran ustedes? O sea, como las distintas definiciones que han encontrado desde los distintos enfoques en psicología. ¿Cuáles han sido como candidatos a objeto de estudio en psicología? Los escucho. Para el psicoanálisis, que es un abordaje de la psicología, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿En qué se centra? El inconsciente. El inconsciente, exacto. Y y lo que es como el comportamiento consciente es la punta del iceberg, o sea, un pedacito de nada, y lo que nos importa es entrar a ver todo ese resto de iceberg que está por debajo de la superficie, y eso es entonces en lo que se centró Freud y lo que subrayó. Además, pues del énfasis que dio en lo sexual y demás, pero el inconsciente del aparato psíquico. Em, pero si nos paramos desde el conductismo, valga la redundancia, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología desde el conductismo? La conducta observable. La conducta observable. Claro, hay diferencias, pero son ya también diferencias sutiles, que si yo me paro desde Skinner, desde Watson, desde Tolman, bueno, más recientes, Hayes, Stephen Hayes, el de los marcos relacionales, bueno, en fin. Y así, en el cognitivismo, pues los procesos superiores, digamos, mucho énfasis en la memoria, y según épocas y según enfoques vamos a encontrar distintos objetos de estudio. E igual el método, también distintos métodos.
Los criterios de demarcación del objeto y método de la psicología que podamos establecer en este momento pueden estar sujetos a modificaciones. Sí, claramente pues hay una evolución eh, tanto de objeto y método, y lo que pasa es que es difícil nosotros percatarnos de, como en tiempos cortos, de cuando algo va cambiando, como algo, cuando algo va evolucionando. Pero, pero digamos, pues seguramente cuando ustedes ya lleven años, décadas en la profesión, eh, los que, digamos, sean resilientes y se mantengan en la psicología, porque también puede pasar que de aquí a 5 años o 10 años usted esté haciendo otra cosa. Pero en 10, 20, 30 años, usted va a empezar a poder ya mirar hacia atrás y ver algunas cosas han cambiado en cuanto al objeto. De pronto los avances en neurociencias lleven a que sea más predominante lo neurocientífico cuando se abordan distintos temas en psicología. No estoy diciendo que quiera que sea así. Es como una hipótesis que igual lanzo. Podría ser, podría llegar a ser así. Entonces, bueno, eso va cambiando históricamente. Mm, este cuadrito es como muy ilustrativo de lo que nosotros muchas veces encontramos en ciencia, y es esto de la inducción y la deducción. Hay inducción cuando yo voy de los hechos particulares a las generalizaciones, a leyes o teorías, ¿sí? En realidad, pues el proceso siempre es como circular, pero entonces, pues para establecer ahí la claridad, una definición es sencilla. Esto puede tener como más minucia. Si entro por allá con ciertos autores, pues como más detalles, pero en términos generales, a un nivel sencillo, la inducción, recordemos que es cuando yo voy de lo particular, de los hechos específicos que observo, a las leyes o teorías. Y la deducción, cuando a partir de una ley, teoría general, yo eh, extraigo una conclusión en relación con algo particular, es decir, de las leyes o teorías a los hechos. Esa es la deducción. El método hipotético deductivo implica el reconocimiento de que en el proceso de investigación científica juegan un importante papel tanto la inducción como la deducción. Entonces, si nosotros digamos que tenemos, por decir, en el ámbito conductista, análisis experimental del comportamiento, nos paramos ya en unos principios de aprendizaje que fue descubriendo Skinner, que sistematizó Domjan en su libro, y a partir de esos principios generales, pues yo los aplico a una situación particular, ¿sí? Para ver si en este caso particular, si yo someto a un individuo, un organismo, como a ciertas situaciones, se cumple ese principio particular. Entonces, pues estoy haciendo un ejercicio de deducción. Pero igual frente a una situación nueva, yo puedo empezar a hacer observaciones y observo, digamos, como un caso, otro caso, otro caso, otro caso, de que cuando se dan ciertas condiciones, los individuos presentan un cierto comportamiento ligeramente novedoso o diferente a comportamiento antes visto. Y entonces, pues a partir de eso, pues yo establezco la ley o teoría de que cuando se cumplen estas condiciones, los individuos van a mostrar este tipo de comportamiento. Bueno, el método hipotético deductivo va a ser un conjunto de pasos más o menos secuenciados que se siguen para realizar la investigación de un problema, y que una pista aquí es que, pues al final cuando yo leo un artículo,
sobre todo los artículos que sean más de corte cuantitativo. Aquí hago como la aclaración de cuando yo digo cuantitativo no me refiero a que necesariamente sea estadístico y psicométrico, ¿sí? Lo cuantitativo no se define de una manera como uno a uno por eso, porque haya estadística y psicometría ya es cuantitativo. No, hay como otros aspectos. Entonces, y bueno, y con esta cierro, con esta terminamos. Pensaría que pues estaría bien por hoy ahí. Em, los pasos del método hipotético deductivo entonces pues van a ser estos y de nuevo, fíjense que cuando uno lee un artículo va a encontrar que como que se recrea esto, se recrea esto. No sé si ustedes, bueno, ya se terminó un ruidito que había, era como de mi portátil. Primero pues la definición del problema. Definir el problema claramente es la mitad del trabajo, ¿sí? Claro, el problema se debe plantear de una manera que sea resoluble. O sea, no puede ser planteado como de una manera vaga. Y hay unos aspectos como gramaticales que me ayudan y hay otros aspectos gramaticales que me enredan. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero plantear un problema, una recomendación es tratar de no plantearlo en términos de por qué, ¿sí? Porque los por qué son muy difíciles de... Entonces, no sé, plantear una pregunta o como muy ambiciosa, ¿por, ¿por qué la gente en Bogotá es indiferente frente a lo que le pasa a los demás? Por una parte, pues eso como que ya estaría resuelto, no es una cuestión de psicología, sino que es una cuestión sociológica, antropológica, y es muy multifactorial, ¿sí? Multidimensional. Entonces, realmente conviene, para comenzar, conviene ser muy modesto, muy humilde y plantear preguntas en que sea como, como que yo me centro en una variable. Entonces, no sé, ¿qué efecto tiene? Entonces ya son como preguntas más como a nivel de la percepción, por ejemplo, del aprendizaje. ¿Qué efecto tiene si yo presento unos contenidos de manera visual en comparación a cuando los presento de manera oral, auditiva? ¿En cuál se da más aprendizaje? No sé. Entonces, ¿qué efecto tiene? ¿Cuál es la diferencia entre? Pero algunas preguntas planteadas en términos de por qué o cómo puede ser difícil. Deducción de hipótesis contrastables, o sea, yo planteo frente a ese problema que tiene un nivel de especificidad, yo planteo mis hipótesis y esas hipótesis deben ser susceptibles de que yo las pueda validar o falsear, porque hay hipótesis como la hipótesis de horóscopo, ¿sí? No sé si me hago entender cuando digo esto. Usted lee el horóscopo y digamos usted es Aries o Piscis y dice, uy, sí me cuadra. Y usted es Aries y pues lee su horóscopo y le cuadra, pero pues usted lee igual el de Sagitario y le cuadra, y lee el de Tauro y le cuadra, todos le cuadran, porque al final el, el horóscopo presenta, pues son enunciados, las hipótesis son enunciados, ¿sí? Son afirmaciones que son respuestas tentativas a un problema. Y el horóscopo pues presenta enunciados que son difícilmente falseables. Entonces, una mala hipótesis es similar a cuando en el horóscopo pues lo que me presenta a mí es un enunciado que yo difícilmente puedo falsear. En ese sentido, entonces, también debe ser uno cuidadoso cuando plantea las hipótesis que sean susceptibles de alguna manera establecer por medio de qué operación, de qué experimento, yo voy a comprobar que esa hipótesis eh, pues es válida o es falsa. Establecimiento de un procedimiento de recogida de datos por medio de mi instrumento, entonces pues yo tengo también que establecer a priori cuáles son los datos que me interesan, ¿sí? Cuando, digamos, bueno,
¿qué sienten las personas cuando ven una película de terror, digamos? Sí, y la diferencia entre hombres y mujeres cuando ven X o Y película de terror. Pero uno dice, ¿cómo así que sienten? Entonces, establecimiento de un procedimiento de recogida de datos. Ah, no, pues ¿qué sienten? Es que yo les voy a tomar el pulso cardíaco a ver si hay una alteración de este, o voy a observar su expresión facial o su lenguaje corporal, como en ese minuto de la película de terror donde está la parte como más sangrienta, y voy a establecer diferencias entre hombres y mujeres como una cosa de pronto también muy psicobiológica, ¿no? Entonces, no, y tengo el instrumento para evaluar en el mismo monitor donde se presenta la película, hay como un registro de que está observando no sé, por ejemplo, dilatación de pupila y el pulso cardíaco y demás. Bueno, por aquí ya empezaron a pasar los aguacates o algo así. Ya vamos a terminar. Análisis de los resultados obtenidos. Yo establezco pues qué estadísticos, si voy a sacar promedio, bueno, las medidas de tendencia central, si voy a sacar el porcentaje de desempeño en la prueba, bueno, en fin. Pero eso también digamos que debo tenerlo con antelación establecido. La discusión de los resultados y búsqueda de conclusiones. Discutir los resultados es ponerlos a dialogar con lo que yo había presentado, digamos, en un marco teórico, es decir, con lo que han encontrado otros autores. Yo pongo a discutir, a dialogar mis resultados eh, con los de otros autores y los voy interpretando. Entonces, encontramos esto posiblemente por lo siguiente. A veces hay una tendencia a privilegiar cierto tipo de escritura, o sea, en los estudiantes, digo en los estudiantes, a veces el estudiante tiende mucho a decir como, escribir cosas como, los resultados son satisfactorios porque confirman las hipótesis y muchas veces es como que el estudiante igual forzó la información y no es que del todo confirmen las hipótesis, pero también debemos romper ese esquema porque los resultados no son satisfactorios en esos términos o en ese sentido, y muchas veces puede ser más satisfactorio, más interesante yo encontrar algo que falsee mis hipótesis, ¿sí? Porque es que muchas veces, pues, eh, como que los resultados confirmen mis hipótesis, dependiendo de las hipótesis, puede suceder es que sencillamente, pues, que yo descubro que el agua moja. No sé si me hago entender, pues, cuando lo planteo así. Y es como que uno encuentra esa tendencia a decir, y como si fuera como una autovaloración que se hace y que ella fuera suficiente. Decir que los resultados pues fueron satisfactorios porque se cumplen o se adaptan a las hipótesis y muchas veces de por medio está que yo acomode un poquito los datos. No que lo haga como con la mala intención, sino más quizás con el desconocimiento de el análisis que yo debía hacer. Y elaboración de un informe y la investigación, pues bueno, es como el paso de sistematizar todo esto. Bueno, podemos dejar por ahí.